Charis Bible College presenta Un Fundamento Seguro 1 y 2 con el instructor Andrew Wommack. Lección 1. Hoy empezamos con mi clase y vamos a empezar con la primera, que se titula La integridad de la palabra. Y la serie se llama Un Fundamento Seguro. Y es una serie de 4 enseñanzas que son la integridad de la palabra. Y les voy a enseñar todas las 4 lecciones en esta mañana. Y tuve que abreviar todas estas cosas. Puedo enseñar sobre esto mucho más de lo que tengo tiempo para hacerlo. Y por lo tanto les animo a que estudien por su propia cuenta. También tengo enseñanzas sobre esto. Tengo un set de CDs que se titulan Un Fundamento Seguro, un set de CDs y un libro titulado Cambio sin Esfuerzo, que va de acuerdo con lo que voy a estar hablando. Y sabes, cuando enseño aquí en la escuela, enseño las cosas progresivamente, porque para mí esa es la progresión lógica de cómo empecé a recibir de parte del Señor. De hecho, la enseñanza sobre espíritu, alma y cuerpo es lo que cambió mi vida totalmente y le dio un giro total a mi vida. Y considero que es una de las cosas más fundamentales. Pero si no entienden lo importante que es la palabra y si no honran la palabra adecuadamente, bueno, cuando empecé a enseñar sobre un fundamento seguro, no va a significar mucho para ti cuando haga esto. Así que creo que es importante empezar aquí a establecer la importancia de la palabra y de cómo Dios usa la palabra en tu vida. Luego les enseñaré filosofía cristiana, que solo es una extensión de esto, sobre cómo la palabra tiene que darte una visión del mundo y debería hacerte ver ciertas cosas en la palabra, en la sociedad y demás cosas. Y luego nos vamos a estudiar sobre el espíritu, alma y cuerpo y muchas otras cosas. Por lo tanto, todo es una progresión y hoy solo voy a enfatizar la importancia de la palabra de Dios en tu vida. Y vamos a tomar esta enseñanza del libro de Marcos, capítulo 4. Hay una serie de parábolas en este capítulo. Bueno, me estoy adelantando, así que déjenme solo introducirlo al decir esto. Cuando por primera vez me entusiasmé sobre el Señor, no hombre, simplemente me apasioné por Dios y quiero decir, estaba emocionado. Y Dios me mostró que había mucho más de lo que estaba experimentando y estaba muy emocionado, pero si no tienes cuidado, cuando llegas a ver que hay mucho más y tienes el deseo de empezar a ver el poder de Dios obrando en tu vida, puede ser deprimente. Debido a que tú estás aquí, lo que ves está hasta allá. Y solo empezaba a abrumarme con Dios. ¿Cómo llego de donde estoy a donde Él quiere que esté? Y pareciera que no había ni una manera de cómo llegar ahí. Recuerdo que yo estaba en mi habitación orando antes de casarme. Había estado orando y estaba de rodillas alrededor de mi cama y tenía mi Biblia abierta. Y cuando abrí los ojos, esto fue lo que yo le estaba pidiendo al Señor. Dios, ¿cómo llego ahí? ¿Qué debo de hacer? No había una escuela como esta que yo supiera y no sabía qué hacer. Así que yo estaba orando. Y cuando abrí los ojos y vi hacia arriba, vi mi Biblia y el Señor habló a mi corazón y me dijo, si pegas tu nariz a esto, te enseñaré todo lo que necesitas saber. Y eso fue lo que hice. Empecé a estudiar la palabra de 15, 16 horas al día. Y la palabra de Dios solo, literalmente transformó mi vida. Cualquier cosa buena que me ha pasado en mi vida sucedió por la palabra. Algunos de ustedes son nuevos aquí, puede que no han oído hablar sobre esto, pero mi madre vivió hasta los 96 años y murió en el 2009. Y yo estaba con ella junto antes de morir. Y ella me estaba haciendo unas preguntas y me estaba preguntando de qué era lo que Dios estaba haciendo en mí, y yo le estaba diciendo todas las cosas y ella estaba siendo muy bendecida. Ella estaba ahí sentada llorando, pero ella estaba siendo bendecida, pero luego ella se volteó y se me quedó viendo y tenía este dedo, un dedo muy huesudo, o sea, ya estaba muy flaquita, puro hueso, y ella puso ese dedo huesudo en mi cara y me dijo, tienes que saber que esto es por Dios, Andy. Y le dije, así es, mamá, solo es Dios. Y me dijo, sí, porque tú no eres lo suficientemente inteligente para poder haber hecho todo esto. Y realmente es verdad. ¿Y sabes qué? Honestamente puedo decir que yo he visto al Señor que usarme o abrir puertas y bendecirme y hacer las cosas que Él ha hecho, porque no porque yo sea el cuchillo más filoso del cajón. Realmente la única cosa que yo tengo a mi favor es que me he aferrado al Señor con todo lo que tengo y Dios hace las cosas a través de mí y abre las puertas y hace que las cosas funcionen. Así que
Les doy esto como introducción al decir que lo que estoy enseñando aquí es exactamente todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahora tengo 43, casi 44 años de experiencia haciendo esto y funciona. Y les doy esto a ustedes y donde ustedes, y aquí es donde ustedes van a comenzar. Si se dan cuenta de que hay algo más, y supongo que todos ustedes lo hacen, si no, no estuvieran aquí. Y esa es una razón por la que cambió tu vida y una razón por la que estás aquí. Simplemente sabías que había algo más. Así que vinieron aquí y se sientan bajo la palabra 4 horas al día, 5 días a la semana, durante 2 o 3 años. Y va a transformarte literalmente. Y gloria a Dios, no tienes que pasar por 43 años que yo tuve que pasar para ver esto. ¿Saben qué? Voy a compartir con ustedes las cosas principales que Dios me dio y todos nuestros otros instructores al igual. Pueden acortar ese periodo de tiempo, pero todavía hay un proceso. Se trata de una renovación de tu mente y depende de la cantidad de esfuerzo que le pongas. Puede que haya personas que vienen aquí todos los días y se sientan aquí, pero si no te agarras de ello y no prestas atención, no tendrá impacto sobre ti. Pero en realidad tú eres quien determina la rapidez con la que maduras y la palabra de Dios comienza a trabajar en tu vida y es por lo mucho que te comprometes a la palabra. Esta es mi opinión donde es lo más importante en el crecimiento de la vida cristiana. Solo entender la palabra de Dios y comprender la integridad de ella. Así que como sea, hay una serie de parábolas aquí en el 4º capítulo y la parábola del sembrador que siembra la semilla simplemente... Esto literalmente transformó mi vida y voy a regresar a esto. Pero quiero comenzar con esta parábola donde está en Marcos 4:26 y comienza diciendo, versículo 26. Él dijo, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Ahora, quédense con esto en mente y regresemos al versículo 14. Recuerden que todas estas parábolas se enseñaron el mismo día. En realidad hubo 10 parábolas que Jesús enseñó en un día y todos estaban hablando acerca de cómo funciona el reino de Dios. Y él dijo aquí en el capítulo 4, versículo 14. El sembrador siembra la palabra. Así que este hombre que echó la semilla en la tierra, Jesús le da la interpretación de que la semilla es un símbolo de la palabra de Dios. Jesús no está realmente enseñando acerca de cómo ser un agricultor. Él está usando algunas leyes naturales para ilustrar verdades espirituales y podrá pasar 1 hora o 2 sobre esto. Tengo que decir esto de manera rápida, pero tienen que meditar sobre esto porque esta es una gran revelación. ¿Por qué Jesús usó una semilla para ilustrar cómo funciona el reino? Probablemente hay muchas razones, pero una de ellas creo que es muy poderosa y es que si él hubiera usado un sistema social, como un ejemplo la escuela, ve, esa no es una muy buena comparación porque puedes engañar al sistema. Puedes ver la hoja de otra persona y pasar el examen. Realmente pueden, y estoy seguro que la mayoría de nosotros hicimos esto. No puedes poner atención en la escuela y luego la noche antes del examen meterte todo para que en el examen pases bien. O te quedes despierto toda la noche y pones todo en tu memoria a corto plazo y puedes pasar la prueba, pero realmente no sabes nada acerca de ello. Y para demostrar que hay algunos de ustedes que hicieron eso, pasaron la prueba y sin embargo, si tuvieran que volver atrás y tomar la prueba hoy en día, ni siquiera lo pasarían, porque no es parte de ti. Así que puedes engañar un sistema hecho por el hombre, puedes engañarlo, podrían hacer trampas si estás hablando de alguien, de algún sistema gubernamental. Si él hubiera utilizado algún sistema artificial para ilustrar cómo funciona el reino, pues entonces la gente sería capaz de hacer trampa. Pero ¿sabes qué? No puedes engañar la siembra de la semilla. No hay tal cosa como acelerar una cosecha. No puedes perder el tiempo después de la noche, antes, cuando todos estén cegando y de repente tú sales, trabajas toda la noche y tienes una cosecha. Creo que una de las razones por las que usó un principio natural que él creó es porque hay leyes de la semilla, tiempo y cosecha. Y con la mayoría de la gente es más como la semilla y luego como que el tiempo y después la cosecha. Amén. Hay principios grandiosos y podremos hablar de eso y solo hablar de la semilla. ¿Y sabían que toda la tierra opera bajo semillas? La mayoría de la gente no ha pensado en esto, pero así es como funciona todo el universo. Dios creó los primeros árboles en el libro de Génesis. Y la manera como lo dijo es muy correcto. Algunas personas piensan que esto es inglés antiguo y no piensan en ello, pero él dijo, versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Y la manera en que lo dijo, la mayoría de la gente simplemente lo deja fuera. Pero lo que estaba haciendo, él creó la primera creación, todos los árboles y todo
Y en esas semillas está la capacidad de procrear. Dios nunca ha creado otro árbol u otra planta u otro animal o otro ser humano desde el principio. A cada uno de ellos les puso semillas. Los animales y las personas se reproducen por semillas. Y yo no voy a enseñar sobre esto. Espero que todos sepan cómo funciona la vida, amén. Pero si no lo saben, pregúntale a otra persona después de la clase. Pero ustedes son un producto de una semilla. Hay que sembrar una semilla y en este mundo que Dios ha creado, todo funciona sobre este principio de unas semillas. Si quieres un jardín, no sales y escarbas en el suelo y oras por él y te echas sobre ello y le pides a Dios que lo bendiga y que rápidamente lo haga y haces otras cosas. Tienes que plantar semillas. Si deseas tener hijos, tienes que plantar las semillas. Tuve 2 o 3 personas esta semana pasada que llegaron conmigo y eran estériles y me preguntaban que si podía orar por ellos. Y yo he orado por cientos y cientos de personas y he visto que después tienen hijos. Así que de todos modos, oré por ellos. Y yo creo que están bendecidos. Y les dije, esto no va a ser un nacimiento virginal. Tienen trabajo que hacer. Amén. Fe sin obras es muerta. Tienes que hacer tu parte. Dios ya hizo su parte y aun cuando Dios los sana, aún así tienen que poner de su parte y plantar una semilla. Tiene que haber una relación, así que todo en el mundo natural opera por semillas. Y sin embargo, cuando se trata del mundo espiritual, ¿sabían que los cristianos siempre están diciendo, oh Dios, por favor, hazme un cristiano maduro, oh Dios, por favor, úsame, oh Dios, por favor, sáname, oh Dios, por favor, prospérame? Y sin embargo, han tomado una semilla donde la Biblia dice en el versículo 14, la semilla es la palabra de Dios. Han tomado una semilla y la han plantado y le han dado tiempo para que trabaje. Hay tantas personas que se me acercan y dicen, ¿sobre cuál escritura te basas? Y dicen, bueno, no lo sé. ¿Sabían que dicen en alguna parte que por su llaga fuimos nosotros sanos? ¿Sabes qué? Si esa es la única interacción que has tenido con la semilla, no vas a concebir y a producir. Tienes que conocer la palabra y sabes que no puedes acercarte a alguien y que quede embarazado. No quedas embarazada por beber agua. Tiene que haber un poco de interacción e de intimidad y es lo mismo con la palabra de Dios. Y una persona que simplemente dice, bueno, creo que en algún lugar de la Biblia dice esto. No ha sembrado la semilla. La mayoría de los cristianos en realidad no ponen un énfasis en la semilla. Lo que hacen es que oran, ayunan, van y hacen todo tipo de cosas. Ellos van a ser cientos y cientos de personas que se pongan de acuerdo con ellos a orar y sin embargo no pasan nada de tiempo en la palabra. Y sin embargo la Biblia dice en el versículo 20, Él envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Salmo 107:20. La palabra de Dios es salud a todos los de su carne y vida a los que les resulta. Proverbios 4:22. Y una y otra vez podrías verlo. La palabra de Dios es la manera como funciona el reino y eso es importante, como lo he dicho, y podría predicar sobre esto por horas, pero debes de meditar en esto y darte cuenta de que no pasa nada hasta que no siembras la palabra de Dios. Es una ley cardinal de Dios y muchas personas se sienten decepcionadas y molestas porque han orado, han pedido, han vivido en santidad. Ellos hacen todo lo que saben hacer y aún así no ven nada claro y nunca han sembrado la semilla. Puede ser que tengan algunos conocimientos, pero no está en su corazón. No es algo que abrazan, no es algo fundamental en su vida y esa es la razón por la que no funciona. Y por lo tanto, él comienza esta parábola, el versículo 26, al decir, y él dijo, así es el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y él está hablando aquí sobre la palabra de Dios. Versículo 27. Y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él no sepa cómo. Cuando el Señor me habló sobre compartir la palabra de Dios, esta fue una de las primeras escrituras que vi y me bendijo mucho. Mi testimonio es que cuando llegué al Señor, la primera cosa que el Señor me dijo que podía hacer era salirme de la Universidad de Texas en Arlington. Y todos en mi familia eran profesionistas. La educación lo era todo. Y mi familia me repudió porque dejé la universidad. Yo estaba en mi primer año de universidad y yo dejé la universidad. Perdí $350 al mes de seguro social de la muerte de mi padre porque los tenía siempre y cuando me quedara en la escuela. Y me iban a escoger para ser enviado a Vietnam. Todo el mundo me decía, todo esto es absolutamente una locura, ¿qué estás haciendo? Y todos me decían que esto era tonto y que no estaba escuchando a Dios. Y que cómo iba a ser usado por Dios si ni siquiera iba a un seminario y a hacer demás.
Y cuando leí este versículo me bendijo mucho porque siembra la palabra en tu corazón y la semilla, la palabra de Dios, sale y crece y no sabes ni cómo. No tienes que ser la persona más preparada para que la palabra de Dios obre en tu vida. No se basa en tu experiencia, no se basa en tu situación económica, no está basada en dónde estás, no está basada en tu sexo, solo es la palabra de Dios. Todo lo que eres es polvo, amén. Yo podría ser polvo tan bueno como cualquier otro y realmente empecé a ver que el énfasis estaba en la palabra de Dios y no en mí. Y realmente esto me ayudó a que la palabra de Dios trabajara. No sé cómo funciona, solo dice que el hombre pone la semilla en la tierra y no sabes cómo funciona. ¿Sabías que la humanidad ha sembrado todas estas semillas y hemos hecho esto durante miles de años? Todos nosotros comemos del fruto de las semillas y sin embargo nadie sabe cómo funciona. Podríamos decir que es el momento de plantar y tienes que hacer eso y hay que eliminar las malas hierbas y hay que regarla y tienes que hacer estas cosas. Hemos aprendido algunas cosas, pero la humanidad no entiende la semilla. Pudieras juntar toda la sabiduría de la raza humana, pudieras juntar todas las culturas y tomar todo el dinero y te garantizo que la raza humana pudiera producir algo que se parece a un grano de maíz y pudiera tener el mismo peso, pudiera tener los mismos ingredientes, pudiera hacer exactamente lo mismo, pero si plantas un grano de maíz hecho por el hombre no va a crecer. No saben cómo funciona, es un milagro, es algo dado por Dios. Y nadie sabe, pero no significa que no podemos usarlo. La gente planta maíz todo el tiempo, plantan semillas y nos beneficiamos de ello y todavía no entendemos ni lo relacionamos con ello. Y es milagroso. Es más, han tomado algunas de las semillas que estaban en las tumbas de los faraones, donde han estado ahí durante 4000 años, y las toman y las plantan y crecen. 4000 años después sigue habiendo un milagro en una semilla. La mayoría de nosotros no pensamos en esto, pensamos, bueno, yo obtengo mi comida de la tienda, pero en realidad no, todavía viene de una semilla, la carne proviene de una semilla, el cerdo proviene de una semilla, todo lo que han comido proviene de una semilla, todo viene de una semilla. Muchos de nosotros no pensamos en esto, pero la palabra de Dios es la semilla que hace que todo funcione. Y si lo puedes entender, creer, si puedes obtener una revelación de esto y realmente entiendes la palabra de Dios, que es el reino de Dios, de la manera que las semillas son en este reino natural. Si puedes entender esto y cuando necesites algo, por ejemplo, si necesitas sanidad, no solo vayas a orar por sanidad, no solo le pidas a alguien que ore por ti. Toma la palabra de Dios, toma escrituras y comienza a meditar en ellas. Si necesitas prosperidad, toma escrituras y comienza a meditar en ellas. Saben, yo siempre he creído en dar y personalmente lo he hecho desde que era un niño pequeño. Yo siempre di. Y yo simplemente asumí y acepté muchas cosas y operé en ellas. Y no creo que nunca he recibido $1 en mi vida, incluso cuando era un niño, que yo no lo diera. Me solían dar $1 a la semana y daba $1 a la semana en la ofrenda. Amén. No sé cómo funcionaba. Supongo que mis papás me daban extra. No sé cómo le hacía, pero siempre estaba dando. Pero ¿saben qué? Me di cuenta alrededor de 1994 o 1995 que a donde el Señor me estaba llevando iba a tener un aumento enorme. Así que no nada más empecé a orar por dinero. Han pasado décadas desde que le he pedido a Dios que me dé dinero o he orado por cualquier necesidad. Yo no hago eso. No empecé a orar por dinero. ¿Sabes lo que hice? Tomé cerca de 100 escrituras sobre la prosperidad, las puse en mi computadora y empecé a leer estos pasajes de las escrituras. Y por 2 años leí estas escrituras y medité en ellas. Y si me hubieran preguntado qué has obtenido de eso, no sería capaz de decirle nada. Pero ¿sabes qué? Yo planté una semilla. Y luego estaba con el pastor Dean Melton en Charlotte, en Carolina del Norte, y vi cómo la prosperidad estaba trabajando en su vida mejor de lo que estaba haciéndolo en la mía. Así que lo invité a nuestro instituto bíblico. Normalmente no tomo notas, pero me senté con un bloc de papel y dije, voy a aprender lo que este hombre sabe. Y lo escuché durante 2 días y nunca escribí ni una nota, yo no escribí nada. No dijo ni una cosa que yo no supiera. Pero la diferencia era que él lo creía y yo no. Yo tenía el conocimiento, pero no era una revelación. Pero ¿saben qué? Esos 2 años que medité en las escrituras fue como una bomba que estalló en mi interior y lo obtuve.
Antes de ese tiempo teníamos reuniones y nos gustaba ir, por ejemplo, a Arizona y me llevaba a 2 o 3 personas conmigo, Charlie y Gio LeBlanc en alabanza y adoración, y para cuando pagaba el hotel y la tarifa aérea y les daba una ofrenda y demás, nuestros gastos eran alrededor de $10,000 para una de estas reuniones. Y nos daban 10,005 o 9,995 en las ofrendas. Siempre estábamos dentro de $5 o $10 de pago sobre evento. Y a largo plazo fue bueno porque obtuvimos asociados, así que ya saben, aumentamos y estábamos bien. Pero solo estábamos arriba, abajo, por ejemplo. Y luego, la semana después de que obtuviera esta revelación, no hice ni una cosa diferente, excepto que lo que tenía en mi corazón, y recibimos 25,000 y $30,000. Y empezamos a quedar libres entre 15 a 20,000 o $30,000. Y acabo de regresar de una reunión de 5 días y me dieron $93,000 por 5 días. ¿Y saben qué? Algunas personas piensan, bueno, no hombre, esos son dadores. Bueno, ellos son dadores, pero ¿sabes qué? Fue cuando cambié la forma en que yo creía en mi interior, donde mis finanzas empezaron a cambiar. Y sé que algunos de ustedes piensan, bueno, creo todas estas cosas, ¿por qué no? ¿Por qué no está trabajando en mí? Creí que todas, pero hay una diferencia. No sé cómo verbalizarlo, excepto, ya saben, estoy hablando de una semilla y es la misma cosa. Es como cuando una mujer queda embarazada, tienen que concebir y luego vas a tener ese bebé 9 meses.